Hermanos, ¿cuán importantes son las leyes, por ejemplo, leyes de tránsito? ¿Sí? Imagínense por un momento, al menos para los que conducen y para también los peatones, si no hubiesen estas leyes de tránsito, sería un caos, ¿no? A veces cuando uno se está conduciendo y se va la luz, entonces ahí se apagan los semáforos, se ha visto cómo se vuelve el caos, el tráfico, es impresionante. Entonces, cuán importantes son estas leyes que nos ayudan en el orden y también en lo que es la seguridad. Y no solo leyes de tránsito, hay leyes civiles, penales, leyes aquí de nuestra nación que pues lo que generan son protección, amparo y toda una cantidad de profesionales que están ahí en la asamblea, pues haciendo leyes o quitando leyes, viendo en lo que más se puede el orden del país. Y ustedes conocen un poco de esto. Pero hermanos, en verdad, como ecuatorianos, podemos hablar aquí, muchos como que estamos de acuerdo con ciertas leyes, otros tal vez no estamos de acuerdo, y depende. Y claro, se han generado leyes un poco incluso contradictorias a la palabra del Señor, pero bueno, ahí tenemos que ser sabios en cómo saber discernir todo esto. Pero cuando digo que a veces hay leyes que como que no estamos de acuerdo, luchamos, a veces estamos tentados a no cumplir con las leyes. Si uno se está conduciendo, como digo, en cuanto a las leyes de tránsito, de pronto pues dice no vire a la izquierda y uno está, o no vire en U, y uno está tentado a hacerlo y a veces lo hace. Sí, regresando a ver, no me ve nadie y tenga, se infringe la ley. O el semáforo está ya en amarillo y ya está listo para el rojo, pues lo acelero y quiero pasarlo en amarillo y está ya en rojo. Bueno, ¿qué tanto nosotros somos en ese sentido obedientes a la ley? O es que a veces nos chocan las leyes. Parece que a veces algunos los veo también en las leyes de tránsito, ¿no? A propósito hacen todo lo contrario. Es impresionante, ¿no? Bueno, hay de todo. Pero ahí están las leyes. Y pensando en lo que son leyes, hermanos, como personas ahora y sobre todo como creyentes, hay unas leyes que el Señor dejó en su palabra y es esta ley, por eso se dice la ley de Dios. Y esta ley que encontramos aquí en la palabra, que es toda la Biblia en verdad, esa ley es para el corazón de nosotros, ¿no? Porque su vida, mi vida, ¿cómo es orientada? ¿Bajo qué se rige? Claro, las leyes que están de nuestro país, legales o de nuestro país, están ahí vigentes, pero en lo personal, en lo más íntimo de su ser, de su corazón, ¿cuáles son las leyes? ¿Cómo se mueve usted? ¿Qué le dice a su corazón? Vean, hermanos, es interesante que al analizar todo esto y ver sobre todo ahí cuando Pablo escribió a los romanos, en un versículo nos dice que el Señor en verdad puso su ley en nuestros corazones. Está ahí en lo más profundo de nuestro corazón, de su corazón, de mi corazón, está la ley de Dios. Es por eso que si nosotros nos vamos al lugar más lejano, remoto, de ahí una tribu, aldea, lo que sea, donde jamás escucharon la palabra de Dios, ni tampoco tiene leyes civiles de un gobierno, si nosotros vamos a ese pueblo, nos vamos a encontrar con que sí tienen leyes, aun cuando sea solo de la tribu, del pueblo. ¿De dónde sacaron esas leyes? Si preguntamos, ¿qué es para usted matar? Van a decir, eso es malo. Pero ¿quién les dijo que matar a alguien es malo? Para nosotros es pecado, claro, pero vamos en el mismo sentido. Es porque el corazón nos dice, la conciencia. Sabemos sí distinguir entre lo que es bueno y lo que es malo, porque Dios ha puesto su ley en nuestro corazón. Claro, algunos no conocen del Señor y hacen lo que hacen, pero sí la conciencia les dice que está mal y a veces les atormenta, les molesta ahí porque saben que están haciendo mal. El corazón lo dice, es la ley del Señor que ha puesto en nosotros. Estoy mencionando esto porque ahora siguiendo Éxodo, ¿sí? La semana anterior había predicado Éxodo 19, tocaría el 20, pero no sé si ustedes recuerdan, antes de iniciar Éxodo, el libro de Éxodo, pues empezamos predicando Éxodo 20, los 10 mandamientos. Ahí están los 10 mandamientos en Éxodo 20. Así que eso vamos a saltar, porque eso ya lo habíamos predicado. Cada mandamiento fue una enseñanza, una predicación. Entonces fueron 10
10 semanas que estuvimos predicando de los 10 mandamientos, antes, como digo, de iniciar el primer capítulo. Pero según el contexto, ahora sí que estamos, creo que estamos un poco más ubicados con lo que de estos pasajes de Éxodo. El pueblo de Israel que estuvo ahí 400 años bajo la esclavitud de Egipto, el Señor los sacó y vimos la semana anterior que habían transcurrido tres meses de lo que el pueblo salió y ahora se encuentran en el monte Sinaí. Hasta ahí habíamos llegado. En el monte Sinaí es donde, o un poco antes, el 18 llegó el suegro, en el 19 hubo esa presencia del Señor que se manifestó y ahora el Señor le dice a Moisés que les entregue la ley y por eso fue los 10 mandamientos. Fue justamente ahí donde Moisés recibió los 10 mandamientos de Éxodo 20. Están en el desierto, 3 meses después, están en el monte Sinaí, están muy lejos todavía de la tierra prometida. El Señor los llevó en dirección contraria, en vez de acercarse más a la tierra prometida, están más lejos en el monte Sinaí. Y les decía que según Levítico, pues este pueblo de Israel va a estar por 1 año en el monte Sinaí. Ahí los va a mantener quietos. En 1 año va a pasar muchísimas cosas con este pueblo de Israel. Ahorita están recibiendo la ley. Después les va a mostrar más cosas del Señor, pero cuando ya el pueblo va a estar listo espiritualmente, si podemos decirlo así, el Señor va a permitir que ellos avancen hacia la tierra prometida. Pero 1 año pasaron ellos en el monte Sinaí. Y la primera cosa, después de Éxodo 20, el Señor sigue mostrando leyes, después de los 10 mandamientos. Y ahora vamos a revisar capítulo 21, 22 y 23 de Éxodo. Entonces son 3 capítulos y no sé cómo lo vamos a hacer. Les digo, ya casi es tiempo de concluir la predicación y recién estamos iniciando. No sé cuántas horas, les digo, nos va a llevar en 3 capítulos, así que alístese. Un buen tiempo para ayunar también, ya no va a almorzar. Bueno, en la presencia del Señor. Bueno, voy a resumir estos 3 capítulos, vamos a ver cómo nos va. Hay muchas cosas aquí, yo he escogido algunos versículos nada más para mostrar justamente este tema de las leyes para el corazón. ¿En qué pensó el Señor en cuanto a nosotros? ¿Qué es lo que nos dice el Señor a nuestro corazón en cuanto a sus leyes, lo que nosotros tenemos que hacer? En primer lugar, vamos a ver las leyes de justicia hacia el prójimo. Claro, eso está enfocado casi directamente de una forma muy amplia. Estas leyes son de justicia hacia el prójimo, porque si ustedes ven en nuestro medio, podríamos decir cuánta injusticia entre nosotros mismos. Y hay que tomar en cuenta que este pueblo de Israel estaba 400 años bajo la esclavitud y ellos mismos no tenían una ley, ellos recibían órdenes porque eran esclavos. Ahí lo que se regía era la ley de los egipcios y ahora el Señor los saca. 3 meses después, el Señor dice, esa es la ley para ustedes como pueblo. Y también eso refleja hacia nosotros hoy en día. Leyes de justicia hacia el prójimo. Vamos a empezar, como les digo, en el capítulo 21, en el versículo justamente 1 y 2. Ahí vamos a empezar. Estas son las leyes que tú expondrás. Está hablando Dios con Moisés, ¿no? Si alguien compra un esclavo hebreo, este le servirá durante 6 años, pero en el 7º año recobrará su libertad, sin pagar nada a cambio. Bueno, tenemos leyes hacia los siervos, ¿no? En ese entonces se podía comprar personas, siervos, ¿no? ¿Sí? Incluso entre los hebreos, ¿no? Y también uno mismo se podía venderse como siervo. Vamos a explicar un poco después. O sea, si yo tenía una necesidad y tenía una cuenta pendiente y no tenía con qué pagar, pues yo me ofertaba y decía, entonces yo mismo me vendo. Y me compraban y me hacía esclavo, ¿no? Entonces había en ese entonces pues la esclavitud, y el Señor por eso justamente pone leyes hacia los siervos. Y claro, para nosotros hoy en día no tenemos esclavos, ¿no? Espero que usted no esté esclavizando a nadie, ¿no? Ni que usted sea esclavo de nadie, no, esa no es la idea. En nuestro medio no existe esto. Pero sí, cuando hablamos de leyes de justicia hacia el prójimo, yo puedo ver un poco más allá, en este sentido, hacia los siervos, yo puedo cambiarlo lo que es un trabajador, un empleado que usted contrata.
De pronto, de los que estamos acá, algunos de ustedes tiene trabajadores, tiene de pronto un taller, tiene una fábrica, tiene un emprendimiento donde ha contratado personal, donde hay trabajadores. Y puede ser 1, 2, 5, 10, no sé, dependiendo. De pronto usted tiene pocos o muchos trabajadores y usted es cristiano. Y aquí hay unas leyes de justicia, dice, para los trabajadores. ¿Cuál es el trato que usted tiene hacia los trabajadores? Usted como cristiano. Pues lo que nos muestra la Biblia aquí, deberíamos en verdad tener buen trato ante todo con ellos. Y también tener un salario justo. Usted como cristiano debe de ser uno de los mejores que paga bien a sus trabajadores. Tiene que ser justo en ese sentido. Tiene que ser amable y preocuparse por la gente que le está sirviendo a usted, que está trabajando para usted. Pero muchas veces no se ve esto, ¿no? Más bien se los trata mal, más bien son mal pagados y como que es lo último. Y a la final dice, si usted quiere, quédese, si no, pues afuera están esperando lo que quiera para el trabajo, ¿no? Y trata así con desprecio. Como cristianos yo creo que tenemos que tener cuidado. Tiene que haber esto, justicia hacia los demás. Y esta ley que estamos viendo acá justamente nos muestra, y vemos acá también cómo el Señor les da instrucciones, cómo deben tratar a los esclavos. No es como quiera, sino es en amor y justicia y con preocupación hacia ellos. Bueno, leyes hacia los siervos. Aquí paso enseguida porque hay muchas leyes aquí. Leyes del derecho a la vida. El sexto mandamiento ahí de Éxodo 20 nos dice no matarás. En algún momento ya lo prediqué esto acá cuando estábamos hablando de los 10 mandamientos. Dice no matarás. Esto es un derecho a la vida. Y aquí el Señor pues lo amplía en estas leyes y vamos a leerlo el 12. Estamos en el 21, 12. Dice el que hiere a otro y lo mate será condenado a muerte. Ya, hay algo en común aquí de estos versículos que voy a leer. El 15 dice, el que mate a su padre, a su madre, será condenado ¿a qué? A muerte. El versículo 17, bueno, todos van en ese sentido. Usted puede leerlo después y quisiera que sí lo lea estos capítulos, o sea, después de que está escuchando esto, para que lo analice un poco más. El 17 dice, el que maldiga a su padre, a su madre, será condenado también ¿a qué? A muerte. Hay algo en común aquí, que si tratamos mal a las personas y si los matamos o asesinamos, el Señor puso una ley. Dice, será condenado ¿a qué? A muerte. Pues bien, esta es una ley dura, difícil. Si estamos diciendo debemos tener derecho a la vida, y el Señor dice ahora, el que no respeta, como que se contradice, ¿no? El que no respeta la vida, también que muera, que sea condenado a muerte. Ese era el juicio de Dios. Esto nos muestra cuán importante era esta ley, este derecho de respeto a la vida. Ahora, hermanos, el Señor Jesús, cuando Él enseñó en ese gran sermón del monte, en el Nuevo Testamento, en Mateo, nos muestra esto, cogió todos estos pasajes de la ley y también lo mostró de una forma más ampliada. Por ejemplo, Mateo, digamos Jesús en Mateo 5, 21, 22, si tiene su Biblia y puede abrirlo ahí, puede seguir también. Mateo 5, 21, 22, dijo esto el Señor Jesús. Ustedes han oído que dijo a sus antepasados, no mates. Ese es el sexto mandamiento que está diciendo Jesús. No mates. Pero escucharán bien lo que viene después. Dice, y todo el que mate quedará sujeto al juicio del tribunal. ¿Cuál es el juicio del tribunal? Esto que estamos leyendo en Éxodo. ¿Cuál es el juicio del tribunal? Condenado a muerte. Sí, ese era el juicio, esa era la condena. Condenado a muerte. Pero Jesús dice algo interesante acá. Pero yo les digo que todo el que se enoje, ojo, todo el que se enoje con su hermano quedará sujeto ¿a qué? Al juicio del tribunal. Entonces, ahora dice, si solo tú te enojas con tu prójimo, pues también estás condenado al juicio del tribunal. ¿Cuál era el juicio del tribunal? Muerte, ¿sí? Muerte. Y sigue el Señor explicando. Dice, sujeto al tribunal. Ya, es más, dice el Señor Jesús, es más, cualquiera que insulte a su hermano, no ha sido solamente enojarse, dice, el que insulte a su hermano quedará también sujeto al juicio ¿de qué? Del consejo, del tribunal, es lo mismo, ¿sí? Enojado, ¿sí? Insultar
Es el mismo juicio. Y después nos dice Jesús, pero cualquiera que lo maldiga quedará sujeto al juicio ¿de qué? Del infierno. Hermanos, enojo, ¿sí? Insulto, maldecir a los demás, ha sido entonces lo mismo que quitarle la vida. Nos está mostrando cuán importante es esto del respeto o el derecho a ¿qué? A la vida. ¿Cómo debemos nosotros considerar a los demás y ser cuidadosos? Pero hermanos, estamos en un tiempo donde vemos que aparentemente a quién le importa la vida. Se matan y se matan. ¿Qué cosas? ¿A dónde hemos llegado? ¿Dónde queda todo esto? ¿Dónde queda esta ley del Señor de tener respeto a la vida? Y el Señor dice, pues bien, si te enojas, si lo insultas, si lo maldices, pues estás sujeto a este consejo, incluso sujeto al juicio del infierno. Hermanos, aquí hay un punto que sí vale la pena recalcar. Cuando dice sujetos al juicio del infierno, el Señor sabe cuán importante es la vida. Él es el dador de la vida. El Señor le dio la vida a usted. El Señor dio la vida al que asesina. Todos somos acreedores de esta gran bendición de la vida. Y el Señor Jesús mismo nos dio vida, dice, en abundancia, vida eterna. Qué importante la vida. Hermanos, en este punto me refiero también a lo que el significado importante de la vida. ¿Saben que usted, yo, cuántas veces nos hemos enojado con el prójimo? ¿Cuántas veces los hemos insultado a algún prójimo? El prójimo es nuestros hijos, nuestras parejas, nuestros vecinos, nuestras familias. ¿Cuántas veces usted ha insultado? ¿Cuántas veces usted ha maldecido a alguien? Pues según la Biblia, según el Señor, estamos sujetos, dice, al juicio del infierno. No hay salvación para esto. Pero hermanos, ¿sabe que en la bondad de Dios, en la misericordia de Dios, Él hizo algo tremendo? Él mismo dice que se hizo maldición por nosotros al ir a ese madero, a esa cruz. Porque Él mismo dijo, vean, en vez de que sean sujetos al infierno y los condenen a muerte, yo voy a morir por ustedes. El Señor Jesús ya se adelantó y murió por usted y por mí, para que nosotros no seamos condenados al juicio del infierno. Él es el que pagó todo, absolutamente todo, y Él nos está mostrando todo ese derecho a la vida. Y por eso dice que si creemos en Él, Él nos da vida eterna y nos da vida abundante. Porque Él es el defensor de la vida, porque Él es el creador de la vida. ¿Y qué estamos haciendo nosotros con la vida del prójimo, con nuestras propias vidas? Acabando, destruyendo. Y Jesús dice, yo vengo para perder mi vida por ustedes, porque quiero que ustedes tengan vida eterna y vida abundante. Qué bueno el Señor. Qué grande la gracia de Dios con respecto a esto, a este mandamiento, ¿no? A veces pensamos y lo leemos así nomás. No, detrás de esto está todo el sacrificio que Jesús hizo en la cruz para darnos vida a nosotros, ¿no? Para recobrar todo eso que estaba perdido. Vienen otras leyes, en este caso leyes de restitución. Estas leyes a mí siempre me han llamado la atención y son buenísimas. ¿En qué sentido? Ya lo explico. Leyes de restitución, esto quiere decir que si yo hago daño a alguien o perjudico a alguien, yo tengo que devolver, recuperar, reponer. Bueno, no siempre es así, pero aquí vienen unas leyes de restitución. El versículo 18 y 19 del capítulo 21 dice lo siguiente: si en una riña alguien golpea a otro con una piedra o con el puño y el herido no muere, pero se ve obligado a guardar cama, el agresor debe indemnizar al herido por daños y perjuicios. Sin embargo, quedará libre de culpa si el herido se levanta y puede caminar por sí mismo o con la ayuda de un bastón. Bueno, agresión, le hirió. Dice, si no hay muerte, si no se recupera, pues al que hizo esto, tienes que restituir, tienes que pagar, indemnizar todo esto. Tienes que arreglar las cosas. Bueno, hermanos, esto en cuanto a daños físicos, pero hay unos daños también de propiedad, podemos decirlo acá, en el versículo, podemos verlo en el 22, ahora sí, podemos leerlo el 1 y el 3, en el 22, 1 al 3. Dice, si alguien roba un toro o una oveja,
y los mata y los vende. Deberá devolver 5 cabezas de ganado por el toro y 4 ovejas por la oveja. Si a alguien se le sorprende robando y se le mata, su muerte no se considerará homicidio. Si se mata al ladrón a plena luz del día, su muerte se considera homicidio. Y sigue así. Hermanos, leyes de restitución. Bueno, ahora no estamos en nuestro contexto con toros, lo que sea, pero ¿qué pasa? ¿Qué pasa si hacemos daño o robamos algo? ¿Qué nos dice el Señor? Que debemos restituir. Quiero poner un ejemplo para entender un poquito más esto en el Nuevo Testamento. Ahí estaba Jesús predicando a las multitudes y llega a Jericó. ¿Quién se encontraba en Jericó? Un recaudador de impuestos, un ladrón para ese entonces, ¿no? Uno que estafaba a la gente, que se llamaba Zaqueo. Este era muy rico, pero ¿por qué era rico? ¿Por qué era millonario económicamente? Porque este hombre robaba a la gente, cobraba además los impuestos y era mal visto este hombre, ¿no? Y justamente Jesús le presta la atención a Zaqueo y se hace la invitación él mismo. Dice, hoy quiero cenar en tu casa, así que bájate del árbol y anda a preparar la comida que ya voy, dice Jesús, ¿no? Bueno, no lo dice así, pero es en ese sentido. Bueno, llega Jesús a la casa de Zaqueo y este lo recibe y algo para mí curioso y algo extraordinario también aconteció ahí. Zaqueo, este hombre avaro, este hombre ladrón, este hombre que tenía mucho dinero a costa de robar a los demás, se convierte a Cristo. Le reconoce a Cristo como su Señor, como su Salvador, como el Cristo, como el Mesías. Y en Lucas 19:8 dice algo interesante. Ahí había mucha gente, ahí estaba Jesús. Y dice lo siguiente, pero Zaqueo dijo resueltamente, mira Señor, ahora mismo voy a dar a los pobres la mitad de mis bienes. Y si en algo he defraudado a alguien, le devolveré 4 veces la cantidad que sea. ¿Usted no se ha sorprendido al leer esto? ¿O ahora también no se sorprende un poco? De este hombre que ahora se convierte al Señor, que es tocado por Dios, que era ladrón y todo, y ahora su corazón ha cambiado. Y él se da cuenta recién que ha hecho daño a su prójimo. ¿En qué sentido le ha hecho daño a su prójimo? Robándole. Y ahora, lleno del Espíritu Santo, él dice, pues bien, entonces voy a devolver lo que he robado. Y no solo iba a restituir lo robado, sino que iba a dar 4 veces más. Es sorprendente esto, ¿no? Yo todavía no he visto ahora en el pueblo cristiano esto que un cristiano se convierta y diga, yo he defraudado tanto en mi vida antigua sin Cristo, he robado tanto y ahora pues voy a devolver. Todavía no me encuentro con personas en este sentido, ¿no? Pero hermanos, si usted se ha convertido y usted conoce su vida anterior, ¿no? Y si algo parecido o algo así ha sucedido en su vida y Dios ya le ha perdonado, usted está bien, pero usted tiene que restituir, usted tiene que devolver, porque ahora el Señor le está mostrando eso que robó ya, eso no es suyo, tiene que devolver. Hermanos, a veces de pronto esto nos puede costar, o sea, y decir, bueno, pero ya ni tengo, ya no hay, ya me he gastado todo. ¿Saben qué es lo que hacían acá los esclavos? De los que, cuando ya les dije antes, ¿no? Si no tenían con qué pagar, ellos mismos se vendían. Pues si ahora el Señor le muestra que ha estafado, ha robado y que ahora es el momento de devolver. Y si usted no tiene, pues sería el caso de que ofrecerse como trabajador. Voy a trabajar un mes gratis y tal vez ojalá me alcance de lo que le robé. Pero, ¿qué les parece? Esto un poquito raro. ¿Qué va a decir el otro? Ha sido un ladrón y ¿cuánto tiempo has estado trabajando conmigo? Tal vez no nos va a entender. Pero hermanos, esa es la idea, ¿o no? Algo que no lo hacemos, pero deberíamos hacerlo, si estamos conscientes de esto. Aquí no se trata solamente de decir, perdón Señor, esto hice, esto robé, esto hice daño, y usted se queda quieto. El Señor le dice, pues restituye. Tienes que devolver, tienes que entregar, de alguna manera. Hermanos, para mí es un mandamiento ahí que hace pensar mucho y muy interesante, cosas que no sé, en el cristianismo no se ve mucho, ¿no? O como que pasamos por alto, pero esto está vigente.
por un acaso, ¿no? No es solo para el Antiguo Testamento, esto es también para nosotros. Vemos en Zaqueo lo que hizo, ¿no? Leyes, seguimos aquí, leyes sociales y morales. En el versículo 16 y 17 del capítulo 22, este es un mandamiento también muy interesante y curioso al mismo tiempo. Dice, si alguien seduce a una mujer virgen que no esté comprometida para casarse y se acuesta con ella, deberá pagarle su precio al padre y tomarla por esposa. Aun si el padre se niega a entregársela, el seductor deberá pagar el precio establecido para las vírgenes. Bueno, ¿qué es este mandamiento? ¿Cómo lo aplicamos ahora en nuestra vida? Como estamos viendo leyes sociales y morales, hermanos, déjenme explicar un poquito el contexto de estos versículos. Saben que en este tiempo, si alguien se quería casar, los papás del esposo tenían que ir a la casa de la esposa y comprarle. Entonces se tenía que fijar como un precio. La mujer tenía un precio. Entonces ellos tenían que pagar. Ya. Entonces sí daban el consentimiento de casarse. Ahora, había un caso importante aquí. Está hablando de las vírgenes. Después ustedes pueden leer un poco más de estos mandamientos. Si la mujer era virgen, entonces el costo era más alto. Entonces tenían que pagar. Ahora, ¿cuál es el asunto aquí cuando digo de restitución y también sociales, morales? Es que si se hacía daño de esta manera, entonces pues tenían que devolver. Me explico un poco más acá. Si, por ejemplo, la mujer que era virgen era violada o forzada a tener relaciones sexuales y perdía su virginidad, pues entonces el precio como que bajaba. Pero si fue a la fuerza, tenían que pagar, porque la deshonraron. En ese sentido, entonces esta ley era muy aplicada en este sentido, y pensará también usted, o piense por un momento en la Virgen María. Estamos en la misma situación. Este mandamiento era también para el tiempo de María, y todo el problema que se generó ahí, sobre todo con José. Estaba asustado cuando María estaba embarazada y todo, ¿no? Entonces, él más bien quería evitarlo todo esto porque él sabía cuál era la ley que se tenía que aplicar a todo esto. Hermanos, que para nosotros cuando estamos diciendo las leyes sociales y morales, hermanos, aquí es importante la pureza. Esto nos muestra aquí el Señor, pureza. Para hombres y mujeres, sobre todo que están dispuestos o quieren casarse, pues el Señor nos muestra que al matrimonio tenemos que ir puros en la sexualidad. Pero hermanos, ¿a qué hemos llegado ahora en nuestros tiempos? ¿A quién le importa? Eso es del pasado, pero no podemos decir que la palabra es del pasado, eso está vigente. El asunto es que no queremos, como dije al inicio, someternos a la ley que el Señor puso en nuestros corazones, y más bien damos rienda suelta a nuestro pecado, a nuestra inmoralidad, y queremos justificarnos con cualquier situación, mostrando que ahora ya no es de esta forma. Pero el Señor seguirá mostrando que es muy importante la pureza para hombres y mujeres. Hermanos, espero que los jóvenes que están acá, si están ahí todavía puros, manténganse así. Esto es lo mejor que Dios quiere para sus vidas. Esto le va a ayudar en muchísimo, porque el Señor lo ha establecido. Tenemos que batallar hoy bastantísimo en ese sentido, pero resista, y ahí manténgase, y que ojalá llegue puro al matrimonio. Esta ley era para proteger esto, lo que estamos viendo acá, ¿no? Esta ley era para proteger, y por eso el precio subía aquí de restitución, o que tenían que pagar, porque era un daño grave irse contra la pureza del hombre o la mujer, en este caso la mujer sobre todo, ¿no? Era muy grave, como estamos viendo en este sentido. Bien, esto nos muestra también, de acuerdo a estas leyes, que debemos tener seriedad en lo que son las relaciones, en lo que es la relación matrimonial o el futuro matrimonio. Tenemos que ser serios, íntegros sobre todo. No es cualquier cosa, hermanos, esto. Y por eso aquí nos advierte el Señor en cómo debemos actuar.
Esto está vigente para ahora también nosotros, ¿no? Entonces, si es así, pidamos al Señor que nos ayude a crecer y mantenernos de esta manera. Leyes sociales y morales. En segundo lugar, vamos a ver unas leyes de compromiso con Dios. Bueno, todos tienen que ver con compromiso con Dios, pero esto es un poquito, está más enfocado en otro sentido, ya lo van a ver. Leyes de compromiso. Nos vamos al capítulo 23. En el versículo 1 del 23 nos dice lo siguiente: no divulgues informes falsos, no te hagas cómplice del malvado, ni apoyes los testimonios del violento. ¿Qué ley es esta? Es solo para el Antiguo Testamento, es que ya no estamos bajo la ley, esto hay que dejarlo atrás. Saben que esta es una ley muy vigente. Y qué bueno que es esta ley que nos está diciendo aquí el Señor, porque dicho de otra manera, cuando dice no divulgues informes falsos, el Señor está diciendo no seas chismoso. Es esto, ¿no? ¿Sí? Pero ahora ya no hay el chisme, podemos decir, ¿no? Ya nos hemos librado del chisme, entonces dejémoslo, esta ley. Hermanos, lamentablemente seguimos cayendo en los rumores hacia el prójimo, chismeando, dando falso testimonio, deshonrando así al prójimo a través de los chismes. Entonces, estos son leyes, como digo, de compromiso con Dios, pero que son leyes en verdad de integridad, de transparencia, honestidad, tiene que haber en nosotros. Entonces, sí hay que tener mucho cuidado con esto, cómo guardar nuestro corazón, nuestra mente, nuestro ser, para no divulgar rumores o chismes. Esto es muy dañino para su vida, para su familia, para la iglesia, para la sociedad. Esto es fatal, esto destruye, hermanos. Y por algo lo pone aquí el Señor, que aprendamos a ser honestos, íntegros, que seamos fieles hacia nuestros prójimos. Entonces, sí, está bien puesta ahí esta ley, leyes de integridad. Y también el versículo 4, saltamos acá, hay otra ley. El versículo 4 dice, si encuentras un toro o un asno perdido, devuélvelo aunque sea de tu enemigo. Aunque sea de tu enemigo, hermanos. Bueno, usted sale a la calle y no va a encontrar un toro ni un asno perdido. Pero ¿qué tal si usted sale y se encuentra un celular de una gama muy alta? Por ahí alguien se le cayó y usted se encuentra y dice, qué bendición. Claro, qué buena suerte que tengo. Dios me está bendiciendo. Y enseguida coge el teléfono y lo empieza lo lleva a alguien a que lo desbloquee y que ya y bota el chip, lo que sea, y ya usted tiene un teléfono última gama, ¿no? Bueno, de última gama. Hermanos, o bueno, póngale, no sé, dinero, joyas, lo que sea, usted se encuentra en la calle. Como cristiano, ¿qué tiene que hacer? Aquí dice, si se encuentra un toro, lo que sea de tu enemigo, devuelve. ¿Qué tiene que hacer usted? Hermanos, a primera instancia tal vez empezamos a luchar. No sé si ha tenido ya esta experiencia. Empezamos a luchar. ¿Y contra qué se lucha, hermanos? Contra la avaricia, ¿sí? Contra la codicia. Y usted en ese momento se olvida de la ley de Dios, de lo que estamos aprendiendo. Más bien dice, qué suerte, ahora sí, y empieza a hacer cálculos. Ahora sí, qué bien, Señor, que me has dado, voy a apoyar más a la iglesia, dice. Bueno, cualquier cosa se le cruza por su mente, menos buscarle al dueño. Después, de pronto puede reflexionar y el Señor, el Espíritu Santo va a decir, hey, no es tuyo, devuelve. Cierto. Y un poco rebelde empieza a ser, si es que obedece, ¿no? Pero el asunto es obedecer. A primera instancia sepa que esto no es suyo. Y saben que no se trata de buena suerte ni bendición para nada. Por eso nos reímos de esto, ¿no? Porque eso no es. Hermanos, más bien, esto es una prueba del Señor. A ver cómo está su corazón. No sé si ya le probó el Señor de esta manera. O si no, pues ahora que está escuchando este mensaje, de pronto va a salir a la calle y el Señor le va a hacer que encuentre algo. ¿Qué va a hacer? ¿Sí? Esté preparado. Eso no es suyo. Entonces, son leyes, como digo, de justicia, de moralidad hacia el prójimo. Tenemos que aprender a ser justos. Y vean,
El Señor nos pone ahí con toros y vacas, lo que sea. Bueno, ahora son otras cosas, entiéndalo, está vigente para nosotros. Tenemos que ser íntegros, honrados y buscarlo al dueño. No también pensando ahora si lo devuelvo, ¿cuánto me dará? La recompensa, tampoco. Como cantamos acá, la recompensa más bien es en el cielo. Allá vamos a ser recompensados en todo sentido. Aquí, olvídese de recompensas, ¿no? Es su prójimo, aun cuando sea su enemigo. Bien, son leyes de integridad, lo opuesto, ¿no? Hay unas leyes sabáticas. ¿Qué significa esto? Tiene que ver con sábado, pero bueno, lo cogí, bueno, estaba cogiendo, revisando todos estos capítulos y seleccionando cuál predico, porque si predico todo, como les dije, no salgo de aquí, ¿no? O sea, es muchísimo. Entonces, leyendo, releyendo y buscando estas leyes. Y aquí pone leyes sabáticas en el versículo 10 hasta el 13, dice lo siguiente: 6 años sembrarás tus campos y recogerás tus cosechas, pero el 7º año no cultivarás la tierra. Déjala descansar para que la gente pobre del pueblo obtenga de ella su alimento y para que los animales del campo se coman lo que la gente deje. Haz lo mismo con tus viñas y con tus olivares. Bueno, no estamos en un contexto de la agricultura, pero vivimos de la agricultura de alguna manera. ¿Qué pasa con este mandamiento? Hermanos, saben que si esto no se lo hubiese dejado en todas las generaciones, en todos los tiempos, otros alimentos estaríamos comiendo, ¿me entiende? Porque sabe que lo que usted está alimentándose y cuando vamos al mercado, al supermercado, y encontramos esos pimientos tremendos, esos tomates grandes y que se los ve bien bonitos, hermanos, ¿fruto de qué es eso? ¿Fruto de qué es? De muchos fertilizantes, muchos químicos, muchas cosas que son en verdad veneno para nosotros. Y no es que es por eso también muchas enfermedades, muchas cosas que está pasando en nosotros. Es esto. Hermanos, es que el ser humano, nosotros, la humanidad, hemos descuidado con esto y hemos forzado a la tierra hasta que se volvió inerte y queremos que produzca, y por eso pues tenemos que inyectar cualquier cosa que sea. No importa, dicen de ahí, que sea dañino para los demás, lo que importa es que sea una buena producción, una buena cosecha y que yo llene los bolsillos y allá los que comen. Estamos no así. ¿A quién le importa al prójimo? ¿A quién le importa que todos nosotros nos alimentemos de cosas que están contaminadas? ¿Quién toma conciencia en esto? Nadie. Solo hablan a sus propios intereses. Pero el Señor hace años, hace generaciones atrás, pone una ley donde se debe tratar a la tierra. Y estos israelitas ahí, al obedecer esto, pues comían siempre sus alimentos sanos. Porque la tierra trabajaba 6 años, el 7º año descansaba, ellos tenían alimento y después de que descansaba el terreno, otra vez producía sin necesidad de estar poniendo tantos químicos para que la producción sea grande. A ese tiempo hemos llegado, si se dan cuenta. Entonces, hermanos, ¿qué tenemos que hacer nosotros con respecto a esto? Bueno, si usted está en la agricultura y ahora va a decir, ¿y cómo sobrevivo? Y si todos hacen así, hermanos, algo tenemos que hacer. Aquí tal vez no voy a dar las respuestas porque es un tema muy amplio y muy complicado, que estamos usted y yo sumergidos en todo esto, pero es desobediencia a este mandamiento, que es muy vital, muy importante, sobre todo en la actualidad para nosotros. Tómelo muy en cuenta, estas leyes sabáticas, que a veces pensamos, eso quedó para el Antiguo Testamento, para los israelitas. No, hermanos, nos hemos olvidado totalmente de esto y qué daño que nos está causando. Es terrible. Leyes sabáticas, pero también hay leyes ceremoniales. En el capítulo 14 y 16 dice lo siguiente: otras leyes. 3 veces, dice el Señor, al año harás fiestas en mi honor. La fiesta de los panes sin levadura la celebrarás en el mes de Abib, marzo o abril más o menos, que es la fecha establecida. Fue en ese mes cuando ustedes salieron de Egipto.
De acuerdo con mis instrucciones, 7 días comerán pan sin levadura y nadie se presentará ante mí con las manos vacías. La fiesta de la cosecha las celebrarás cuando recojas las primicias de tus siembras. La siembra de recolección de fin de año la celebrarás cuando recojas tus cosechas. 3 veces al año todo varón se presentará ante mí, su Señor y Dios. Bueno, voy a pasar un poco rápido acá. Aquí hay unas 3 fiestas que el Señor les está diciendo que deben celebrar, claro, en honor a Él y para recordar. No puso más fiestas el Señor. Pero hermanos, un poco en esto, cuando hablamos leyes ceremoniales, ¿cómo estamos nosotros en cuanto a fiestas? Hermanos, es lamentable esta situación también, la atracción que hay en el mundo, fiestas por aquí, fiestas por allá. Hermanos, ¿cómo es su lucha con respecto a esto, no? Saben que a veces es una trampa todo esto y son como pasos pequeños que nosotros damos y nos metemos en el mundo. En situaciones donde parece que no pasa nada, pero ya dio un paso. A la siguiente dará otro paso más. A la tercera otro paso más. ¿Quién sabe que la tercera, el cuarto paso? Usted se ha hundido. Ha caído. O sea, porque nos estamos metiendo en fiestas paganas. En fiestas que parecen inofensivas y de pronto usted se cree el más fuerte, que no va a pasar nada con usted, pero es una tentación y usted puede salir, como se dice, mal parado en ese sentido. Hundido, destruido. El Señor pone fiestas ceremoniales. ¿Qué sería para nosotros? Esto para mí sería una fiesta. Estar aquí, gozarnos en el Señor. Una fiesta para mí sería celebrar la cena del Señor. Gozarnos ahí como cristianos. Una fiesta sería para nosotros como pueblo cristiano gozarnos de la venida de Él acá. Sería Navidad. Claro, no como lo celebra el mundo. Ya estamos cerquita también a esto. Que esas fechas sean en verdad fechas o fiestas donde en verdad como cristianos lo celebremos bien, gozándonos en el Señor. Esto sería para nosotros hoy en día, ¿no? Fiestas ceremoniales. Y por último, leyes de reverencia a Dios. Hermanos, si leemos, aquí tengo algunos versículos, 24 y 25, solo para mostrar algo acá, del 23. No te inclines ante los dioses de esos pueblos, no les rindas culto ni imites sus prácticas, más bien derriba sus ídolos y haz pedazos sus piedras sagradas. Adora al Señor tu Dios y Él bendecirá tu pan y tu agua. Yo apartaré de ustedes toda enfermedad. ¿Qué tenemos que hacer cuando digo leyes de reverencia a Dios? Solamente la adoración a Dios. Si hay ídolos, si hay cosas en su vida, el Señor dice que los destruyamos, que acabemos de una vez por todas, si es que algo está interponiéndose en su vida que va más allá de Dios. Eso se llama ídolo. Y el Señor dice que los destruyamos, porque solamente a Él tenemos que postrarnos, solamente a Él tenemos que adorarle. Leyes de reverencia a Dios, como dije, son estos tiempos, que son muy importantes, muy especiales, donde usted y yo nos postramos ante Dios en adoración, en reverencia a Él. Es lo que Dios pide que nosotros hagamos como pueblo de Él. Es una ley que Él puso. Y hermanos, regresando al inicio, cuando dije las leyes, cuán importantes que son, sean civiles o aquí como estamos viendo, leyes del corazón, pues les digo, si no hay leyes, si usted quita por un momento las leyes, quite por un momento la ley de tránsito, un día, 2 días, una semana, un mes, estamos en un completo caos. Si el Ecuador quita todas las leyes, dice ahora no hay ley, ¿y qué vamos a hacer los ecuatorianos? Vamos a vivir, como dicen jueces ahí, cuando no había rey y desobedecieron, vivían haciendo lo que les daba la gana, viviendo como quiera. Y eso causa un desorden, un desenfreno. Y quisiera un poco ilustrar, vean, estos últimos tiempos ha habido lluvias muy fuertes en muchos lugares, no solo en nuestro país, y las redes sociales, los noticieros nos presentan estos videos, ¿no? Donde sin lluvias los ríos siguen su curso normal, no pasa nada. Aumentan las lluvias, crecen estos ríos y se desbordan. Y yo me puse a analizar, digo, pasan esto y parece ser como que los ríos no se desbordan donde no hay pueblos, ¿no? En la montaña, no sé, o tal vez sí, pero lo que nos presentan es que justamente donde hay un pueblo, donde está
una ciudad que pasa al río al lado, justamente por ahí, en ese lugar, se desborda el río. Y ahí están las imágenes, qué terribles, ¿no? El río pierde su curso y va arrasando con todo. Va destruyendo todo, viviendas, animales, personas, acaba con todo. ¿Quién puede detener todo esto, no? ¿Se han visto estas imágenes? Digo esto porque sin leyes en nuestro corazón, sin las leyes de Dios, pues nuestra vida sería así, destructiva, con un desenfreno total, haciendo daño todo lo que está a nuestro paso. Así sería, piense por un momento, si no hubiese las leyes, pero cuando no obedecemos las leyes, cuando infringimos las leyes, nos convertimos en ríos desbordados, que solo hacemos daño, solo hacemos daño. Entonces, hermanos, esto justamente, como digo, el Señor nos quiere evitar y quiere poner nuestras vidas en orden. Y hay un versículo en Gálatas 6:2, Nuevo Testamento, el apóstol Pablo escribe esto: ayúdense unos a otros. Estamos hablando de estas leyes de justicia al prójimo. Dice, ayúdense unos a otros a llevar sus cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Bueno, nos habla de una ley de Cristo. ¿Cuál es la ley de Cristo? Es todo lo que estamos repasando, toda la Biblia, ¿sí? Pero nos dice, ayúdense a llevar unos a otros las cargas y así cumplirán la ley de Cristo. Cuidarnos unos a otros. El derecho a la vida, el restituir. Bueno, todo lo que está ahí dentro, el Señor lo resume en la ley de Cristo. Se lo conoce también como la ley del amor al prójimo. Y por eso, cuando estuvo Jesús acá en la tierra, le hicieron esta pregunta: maestro, ¿cuál es el mandamiento más importante de la ley? ¿Qué dice la ley? Ahí está la ley, pero ¿cuál es lo más importante? Podríamos decir de esta ley que ahora revisamos. Así era la pregunta que le hicieron a Jesús. Y el Señor respondió: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con todo tu ser y con toda tu mente, le respondió Jesús. Este es el primero y el más importante de los mandamientos. El segundo se parece a este: ama a tu prójimo como a ti mismo. De estos dos mandamientos, escuche bien, de estos dos mandamientos depende toda la ley y los profetas. Pues bien, hemos revisado apenas una pequeña parte de la ley. Y el Señor Jesús dice, si amas a tu prójimo como a ti mismo, pues estás cumpliendo toda la ley. Y usted va a decir, ¿en dónde está esto de amar al Señor tu Dios con todo tu corazón? Si usted cumple este mandamiento, automáticamente está cumpliendo el segundo. Porque usted no puede amar a Dios con todo su corazón, su ser, con toda su mente, sin amar al prójimo. Imposible. Más bien se resume en el segundo mandamiento. Entonces, miren qué tarea que nosotros tenemos como cristianos. Qué responsabilidad más grande que tenemos. ¿Hacia quién? Hacia el prójimo. Hacia allá lo apuntó el Señor y toda la Escritura pues está dirigida en ese sentido. Y hermanos, podemos decir esto, que el Señor ha establecido una ley santa y perfecta, es lo que estamos viendo. ¿Para qué? Para que su pueblo, nosotros ahora como iglesia, seamos guiados en santidad y también en ¿qué? En integridad. Esta ley, por otro lado, muestra que todos nosotros somos pecadores al no poder cumplir totalmente. También nos muestra esto la ley, que todos somos pecadores. Algunos dicen, no, yo no soy pecador, no he hecho mal a nadie. Pues póngase a leer la ley y le va a mostrar que es un pecador, para que se arrepienta y reconozca que Jesús murió justamente por esto. El Señor derramó su Espíritu en cada creyente, ¿para qué? Para que con su poder se cumpla la ley de Cristo y así vivir una vida íntegra que glorifique a Dios. Ese es el propósito. Que con nuestra vida, con nuestra integridad y el buen trato hacia el prójimo, nuestro Dios sea glorificado. Y por eso, hermanos, yo puse aquí un versículo que esto para mí marca mucho. Segunda de Pedro 1:3 dice, su divino poder, el poder de Dios, al darnos el conocimiento de aquel. ¿Qué conocimiento? ¿De quién es aquel? Jesucristo. Al darnos el conocimiento de Jesucristo que nos llamó por su propia gloria y potencia, ¿qué pasó? Nos ha concedido, a usted y a mí como cristianos, nos ha concedido todas las cosas que necesitamos. ¿Para qué? Para vivir como Dios manda. Hermanos, ¿le falta algo? ¿Le falta algo para cumplir la ley de amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos? ¿Falta algo según esto? No nos falta nada, absolutamente nada. Dios dice que nos ha dotado de todo su poder divino por medio de Cristo. ¿Para qué? Para que nosotros podamos cumplir todo lo que Él estableció
como Él manda. Así que, hermanos, solo es cuestión de examinarnos. Examine su corazón, su vida, qué está pasando. Usted está, si es un creyente, está dotado de todo el amor de Cristo para que usted pueda también entregar ese amor a su prójimo. Por eso el Señor Jesús dijo, incluso ama a quién, a tu enemigo. Esa es nuestra tarea, esa es nuestra responsabilidad. ¿Qué tan lejos o cerca estamos de cumplir la ley que Dios puso en nuestro corazón? Solo Cristo. Solo Cristo, como estamos viendo aquí, nos puede dar ese poder para hacerlo. No se sienta derrotado, luche, siga. Cristo ante todo, para su salvación y para poder vivir aquí en este mundo como Dios manda.